Buenos días a todos hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, en esta frita mañana, créame que amaneció y yo sí tengo un poquito de frío, pero gracias a Dios que nos permite levantarnos y ver un nuevo rayo de luz. Hoy meditaremos en una porción del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Y nos ayudará a entender que lo ilógico para nosotros es posible para Dios. No se revela cuánto tiempo, por ejemplo, aquí habla del profeta Elías, estuvo en el arroyo, pero pasados algunos días se secó por la sequía, precisamente que duró un total de 3 años y medio. Sí que va muy relacionado con Santiago también, lo que menciona acerca de la oración de Elías, en el cual no llovió en la tierra y después oró y Dios abrió los cielos. Elías, hermanos, había aprendido que Dios iba a proveer milagrosamente para sus necesidades, pero ahora iba a saber que el Altísimo puede hacer lo mismo a favor de otros, como usar a una persona gentil, en este caso a una mujer fenicia, una viuda. Dios estaba preparando a su siervo para ser protagonista del encuentro definitivo que tendría ahí entre Jehová y Baal, el falso Dios, sobre el monte Carmelo, donde él prácticamente aniquila a esos falsos profetas y Dios se muestra con poder en esa parte. Dios da una orden al profeta Elías que tal vez diríamos que ¿es en serio lo que me dice, Señor? Así que esta mañana veremos cuándo tu prioridad cambia tu situación. Tu prioridad cambia tu situación. Es muy importante que entendamos, hermanos, a definir nuestras prioridades, porque estas pueden cambiar la situación en la cual estamos. ¿Qué es lo que estoy poniendo como prioridad en mi vida? ¿Qué es la prioridad de mi vida? ¿Bajo qué me guío en esa parte? Pero ¿y qué le doy más importancia? Siempre. Vayamos pues a este libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Y mire, y lo primero que veremos es que Dios usa situaciones que parecieran imposibles. A los ojos de los hombres, obviamente, y de mucha gente, Dios va a usar situaciones en las cuales dices, no, esto es imposible, pero así es Dios. Tenemos un Dios de imposibles, un Dios que humanamente nosotros nos vencemos, Dios no. Hace cosas maravillosas y aunque nos parezcan contrarias, Dios se glorifica en todo ello. Veamos el versículo 8 al 9, por favor. Dice, vino luego a él palabra de Jehová al profeta Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es increíble, fíjese. Elías supo que tenía que dirigirse a Sarepta, ciudad que estaba en la costa del Mediterráneo, entre Tiro y Sidón, en Fenicia, el hogar de Jezabel, la reina Jezabel, ¿no? Y el corazón del territorio de Baal Melcar. Sarepta se encontraba aproximadamente a 128 kilómetros o 144 kilómetros de Kerit. Dios le dijo a Elías que una viuda lo iba a alimentar. Qué irónico esto nos pareciera, ¿no? Porque una viuda en ese entonces era la mujer que prácticamente se quedaba lo último, sin alimento, nadie la ayudaba y prácticamente estaba expuesta a morir. Ahora, por lo regular, miren, las viudas eran pobres. Normalmente eran las primeras a quienes se les acababa el alimento, hermanos, en las hambrunas. Esta había sido producida por la sequía. Así que la orden de acudir a una viuda para recibir alimento era algo muy raro, ¿no? De parte de Dios. Pero da la orden Dios a esta mujer y la prepara para que reciba a Elías y vea el corazón de Elías, que conozca a Dios en esa parte. Mire, Dios estaba usando una vez más un recurso inusual para sustentar a su profeta. De quienes menos lo espera siempre llega la provisión de Dios y Dios se hace presente. Pero quiero que veamos aquí una segunda cosa, la importancia de creer y obedecer. Fíjese lo que dice el versículo 10, ¿sí? Cuando Dios le da esta orden que vaya a Sarepta a Elías, él no lo cuestiona a Dios. Algo importante en la vida de todo creyente es que nunca cuestionemos a Dios, simplemente obedezcamos, hermanos. Esa es la parte. Hay gente que se la pasa preguntando y preguntando y cuestionando a Dios por qué de las cosas.
Vea lo que hace Elías. Entonces se levantó Elías y se fue a Sarepta, dice. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Yo ya había ordenado esta parte y lo había dado sin que esta mujer lo supiera, pero Dios había puesto en su corazón, dice, viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, Elías obedeció, hermanos, y se fue a Sarepta, obviamente. Cuando entró en la ciudad, intentó saber quién era ella. Y a la primera viuda que vio le pidió un poco de agua. Su respuesta positiva lo animó a pedirle también un bocado de pan. Y aquí quiero que veamos la tercera cosa importante para nuestra vida. Una realidad que demuestra nuestra condición. Esta mujer inmediatamente, cuando él le pide este bocado de pan, de los versículos del 11 al 12, le expresa su condición en la cual ella se encontraba. Y que prácticamente, hermanos, era su último sustento. Era todo lo que tenía para ella y para su hijo. Y vea lo que dice esta mujer y aún lo que Elías le refiere a la persona de Dios en esta mujer y que esta mujer en verdad lo cree. Por eso te digo que siempre tus prioridades deben estar bien definidas. ¿Quién es Dios en ti? Y antes de presentar una excusa o decir no puedo, tú obedezcas. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Aquí le hace la petición del pan, ¿no? Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y vea la respuesta que da ella. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite dice, en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y nos dejáramos morir. Era todo lo que tenía. No tenía otro recurso. Y la esperanza de ella era comer ese pan, cocerlo, inmediatamente, una vez terminado, dejarse con su hijo morir, porque era todo el alimento y el sustento que tenía para todo ese tiempo. Es interesante, mire, la viuda reconoció que Elías era un israelita e invocó el nombre de Jehová al afirmar que no tenía pan. Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para hacer la última comida para ella y su hijo. Era una mujer gentil de Fenicia, hermanos, fíjese, que creía en el Señor, creía que Él estaba vivo cuando dice, vive Jehová tu Dios. Ella lo reconoce. Pero aquí quiero llevarte a la última parte que quiero que aprendas algo y aprendamos como yo lo he aprendido en mi vida. Cuando tus prioridades están por encima de tus circunstancias y pones, en este caso, a Dios en el centro de tu vida, tus prioridades siempre pueden cambiar tu situación en tu vida. De verdad, hermanos. Por eso es importante, escucha esta parte última, cuando tus prioridades están por encima de tus circunstancias y lo ves así. Versículo 13 al 16. Por favor, ponga atención porque lo que voy a referir. Yo cuando hago un devocional, una predicación, hay partes que pongo en rojo para hacerlas notar. Aquí las puse, te las voy a referir. Pero dice, Elías le dijo, primer parte que tengo aquí en rojo, subráyala ahí, no tengas temor, no tengas temor. Ya ella sabía la necesidad, Dios sabía la necesidad de ella y Elías también, puesto que Dios se lo había dicho que era una viuda. Le dice, ve, haz como has dicho. La intención que tienes, hazla. Pero fíjese, pero ponga aquí esta parte en rojo. Pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Es interesante, ¿no? En ningún momento ella, fíjese, ella dice, oye, espérate, esto es el alimento único para mí y para mi hijo. ¿Cómo quieres que te haga? ¿Cómo quieres que te sustente cuando es todo lo que tenemos? Pero él refiere una razón importante por la cual tiene que poner la prioridad de alimentar al profeta primeramente. Fíjese, le dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Dios lo ha dicho, mujer, no yo. Esto viene directamente de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado tantas promesas en la Biblia, que no son mías, no son del hombre, son de Dios. Fíjese, a mí me encanta Hebreos capítulo 13, versículo 5.
Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hay una razón importante, el por qué es una razón. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios, no yo, no el pastor, no el hombre. Nunca te desampararé ni te dejaré. Y nos quedamos a veces con esa parte nomás de, pero no vemos la implicación del pasaje, que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos lo que tenéis ahora. Fíjese, le dice, porque Jehová Dios de Israel os ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. La poca harina que tienes en tu tinaja, fíjate que no va a escasear, mujer. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta que se acabe la sequía, mujer, tú vas a ver la harina constante, vas a ver el aceite en tu precisamente vasija, no va a disminuir hasta el momento en que Dios haga llover sobre la tierra. Ahí te vas a dar cuenta que va a parar toda esta bendición. Elías le dijo definitivamente, ¿sabes qué? No tengas temor, no tengas temor. No tengas temor de tu hambre o de tu muerte inminente. Esto no va a pasar. Dios tiene el control. Le pidió que lo alimentara el primero. Fíjese qué importante es poner a Dios como tu prioridad y después que usara lo que había quedado para comer ella y su hijo. Luego, basado en la autoridad de la palabra de Dios, le prometió que no le faltaría, hermanos, el alimento hasta que terminara la sequía. Versículo 15 y 16. Entonces ella, dice, fue e hizo como lo dijo Elías. Fue una mujer obediente, una mujer que entendió, una mujer que puso su fe inmediatamente a prueba en ese momento y la puso en activo. ¿Sí? Y fíjense lo interesante, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, porque Dios se lo había dicho y también, dice aquí, y comió él, Elías alimentó al profeta, le dio la prioridad, y ella, su casa, muchos días. Y vea el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios lo había dicho, no el hombre. Hermanos, la respuesta de obediencia de parte de la viuda fue una manifestación de su confianza en la palabra del Señor. Y nosotros también debemos de confiar en Dios, en lo que Él dice. No que nos ahoguen las circunstancias. Al contrario, confiar en Él plenamente. Mire, Él honró su fe cumpliendo su promesa de una manera milagrosa. El portento de la provisión continua de Dios de harina y aceite fue otro argumento en contra de Baal, como en el caso de la sequía. Fíjese, los adoradores de este dios falso de Baal creían que él era el soberano de la fertilidad que mandaba la lluvia para hacer que las siembras crecieran. Pero no tenía el poder de detener una sequía y hacer que creciera el trigo y los árboles de olivo. Dios mostró ahí en el Monte Carmelo, entre esos 400 falsos profetas, que Dios era el rey de todos y Dios de dioses en todo aspecto. Ahora, solamente el Dios verdadero podía proveer harina y aceite en medio de la sequía. Mis hermanos, Dios siempre cumplirá sus promesas, pero Él demanda obediencia absoluta. Que no dudes, como esta mujer fenicia, que así lo hizo. Dijo, dame primero a mí. Cuando nosotros ponemos a Dios como la prioridad en nuestra vida, mire, muchas circunstancias, muchas situaciones van a cambiar. Pero mientras Dios no sea esa prioridad, no van a cambiar muchas cosas. Por eso Él demanda una obediencia absoluta. Si no crees, si obedeces, simplemente no podrás experimentar la bendición de Dios. Así es sencillo. Yo te puedo hablar de tantas experiencias, hermano, pero no es el hecho que yo te hable de experiencias, es el hecho que tú también las vivas. Cuando hemos aprendido a establecer bien nuestras prioridades, créame, hermanos, las cosas pueden cambiar en nuestras vidas. Pero si existe la duda, incertidumbre, queja y falta de obediencia, no puedes cambiar tu situación. Te dejo esta pregunta. ¿Qué es tu prioridad en este momento? ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es? Tú sabes. Tú sabes que es tu prioridad. Tú sabes por qué no ha cambiado la situación, ni va a cambiar, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Dice la razón, porque todo aquel que cree, que se acerca a Él, debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que, no de todos, de los que le buscan. Así que medita en este pasaje y medita quién es tu prioridad. Te invito a que oremos y demos gracias a Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por esta fría mañana. Este día lo hiciste tú. Y como dice tu palabra, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, bendito Dios, por mostrarnos a través de tu palabra que tú sigues siendo real, veraz y que cumples tus promesas. Dios, creemos esta porción y de verdad, Señor, sabemos que tú usas cosas inusuales o tal vez imposibles para nosotros para hacer posible y ver tu poder y tu gloria, como lo hiciste con esta mujer viuda para alimentar a tu profeta Elías. Y también, Señor, que ella pusiera su fe y pudiera experimentar tu amor, tu misericordia y tu gracia. Así hazla con nosotros. Si es necesario que nuestra fe sea probada, Señor, así sea, pero que seas tú el que día con día gobierne nuestras vidas, nos lleve por ese camino de fe y sobre todo que aquellas cosas que nos parecen ilógicas, imposibles y aún, Padre, pues que realmente no van a suceder, tú las haces posibles. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Dios eterno. Y gracias por amarnos con tanta misericordia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy jueves a las 8, precisamente a las 9 de la noche tenemos nuestras videoconferencias para matrimonios de amor y respeto del doctor Emerson. Ya vimos hace 15 días 2 conferencias de su esposa muy relevantes a la necesidad de todo matrimonio. Si quieres conectarte con nosotros, te mandamos el link a los teléfonos 22 23 81 11 73 o 22 12 07 97 95. No te las pierdas, por favor. Recuerda que ahorita tuvimos por la contingencia otra vez, está muy fuerte, no es cualquier cosa, hermanos. La gente no cree todavía en lo que está sucediendo. Y perdónenme, pero el Señor viene pronto, de verdad. Mucha gente está como en los tiempos de Noé, créame, haciendo cosas y no les cae el 20 de la situación. Pero el Señor viene pronto y tenemos que prepararnos como iglesia. Vamos a estar todavía este tiempo en contingencia, ¿sí? Estamos orando. Nosotros le vamos a avisar la fecha de apertura en esa parte, pero vamos a seguir. Este domingo terminamos prácticamente con nuestra serie Nuevos Comienzos en Dios y empezamos otra serie muy relevante en la cual te mostraré cuál debe ser tu prioridad en tu vida día con día, con temas que en verdad todos los días vivimos y que a veces no podemos vencer o no podemos salir adelante porque nuestra prioridad no está definida. Así que si quieres conectarte con nosotros, pide los teléfonos, información a los mismos teléfonos. Recuerda, los domingos de 10 a 11 tenemos el tiempo de oración, un tiempo muy elemental para mí como pastor. Una iglesia que no ora es una iglesia blandita, es una iglesia que va a caer definitivamente porque no está sustentada en Dios, en la roca. ¿Ok? Y hay que cuidar mucho eso. Y luego a las 11:30, de 11:30 a 1, nuestro servicio y terminamos la serie Nuevos Comienzos en Dios. Vamos a ver una porción preciosa donde vamos a ver 3 de los atributos de Dios que nos dan seguridad, plenitud y sobre todo alabanza a nuestro Dios en todo momento. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana viernes, si Dios nos permite, a las 8 de la noche con un devocional más para el alma. Lo hacemos lunes y viernes a las 8 de la noche, martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana. Para mí es un placer día con día estar contigo. Créeme, disfruto tanto el poder compartir la palabra de Dios y seguir aprendiendo. Esta porción me ha encantado porque te das cuenta que Dios está ahí. Pero Dios tienes que darle ese paso de fe con Él y sobre todo tener una obediencia absoluta. Que Dios te bendiga, disfruta tu día y sobre todo piensa quién es tu prioridad. Te dejo eso. Que Dios te bendiga.